Vamos a continuar con nuestra actividad en el horario de 6 a 7. En esta ocasión nos acompaña Se está conectando la maestra Mayra. ¿Está conectándose? Ok. Se está conectando apenas. Correcto. Estamos en espera, entonces vamos a esperar unos minutitos para que se incorpore la maestra Mayra, que es la que continúa en este espacio de participación de los ponentes. Gracias. Ahorita esperamos tantito. Desde luego, ojalá todos los materiales que se trabajen en este espacio, vamos a tratar de recuperarlos para compartirlos con los compañeros participantes. Creo que hay muchos materiales, muchas aportaciones de gran valor que pueden fortalecer nuestro quehacer docente de manera cotidiana. Gracias a todos por su participación y por darse ese tiempo de compartir con nosotros estos espacios que bien nos hace falta para poder consolidar nuestra labor educativa. Ya está en la reunión la maestra. Correcto. Bien. Entonces vamos a recibir a la maestra Mayra Rojano Ballesteros, quien nos presentará un tema denominado, de acuerdo a los aprendizajes esperados, reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. La maestra Mayra Rojano Ballesteros es maestra en ciencias sociales. Permítanme hacer una semblanza de su trayectoria académica de la maestra Mayra Rojano Ballesteros. La maestra Mayra Rojano es maestra en ciencias sociales con especialidad en cultura por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene la licenciatura en humanidades con especialidad en historia del arte por la Universidad de las Américas de Puebla. Es licenciada en educación preescolar de la Secretaría de Educación Pública. Tiene un doctorado en ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es becaria de la Universidad de Filadelfia de Estados Unidos. También es becaria de la Universidad de Sevilla y de Cádiz, España. También es becaria de Conexus Fulbright de la Secretaría de Educación Pública y de la Universidad de Austin, Texas. Ha trabajado en escuelas públicas y privadas por más de 20 años. Es profesora de tiempo completo desde hace 20 años en la escuela normal preescolar de Tlaxcala, como docente en el área de didáctica, pedagogía, pensamiento matemático infantil, didáctica e inglés. Es miembro de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas de la Delegación Tlaxcala. Es coordinadora del programa España English de ILSE a nivel estatal. Ha participado como ponente en diversos congresos y simposios nacionales e internacionales en la UPN de Querétaro, en Puebla, en diferentes espacios como en la Asociación de Maestros de Inglés en Cancún, de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, de la Universidad La Salle, del CICE en Puerto Vallarta, con la Asociación de Maestros de Preescolar de la Ciudad de México y Veracruz, entre otros. Es tallerista en temas referentes a educación matemática infantil, reciclado y arte desde 2009. Participó en el 6º Congreso Iberoamericano de Barcelona, España, como ponente. Es integrante del grupo de investigadores de normales de Tlaxcala. Es participante en el coaching training de la Embajada de Estados Unidos. Ha publicado rallies de las matemáticas en Editorial Frobel en el 2015. Tiene una antología
Horizontes de Investigación, de la misma editorial de 2014. Tiene un proyecto ecológico de elaboración de materiales didácticos con material reciclado, de la editorial Frobe. Es asesora pedagógica en el Museo de la Memoria de Tlaxcala desde 2016 a la fecha. Tiene una propuesta didáctica llamada Maleta Didáctica en colaboración con una universidad de Oviedo, España, de 2017. Recibimos entonces a la maestra Mayra Rojano Ballesteros, que nos compartirá, de acuerdo a los aprendizajes esperados, reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. Adelante, maestra Mayra. Gracias por su participación. Gracias, maestro Pedro. Muchas gracias por la presentación. No sé si me permitan, voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve ya? Ya se ve, maestra. Ah, perfecto. Muchas gracias, maestro. Pues agradezco a la NPM la invitación. Agradezco a los maestros que me hayan invitado para participar. Y bueno, es corta la presentación, ya que vamos a ver diferentes elementos. Vamos a tratar de no llevarlo como un taller, que es lo que normalmente me gusta trabajar en muchos aspectos, pero voy a poner unas cuestiones de la experiencia en referencia a reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. En general, me gusta trabajar, como lo acabo de comentar, con lo que son talleres. Y bueno, esta frase de Benjamin Franklin, me gusta utilizarla constantemente. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Es algo que debemos de hacer constantemente con nuestros niños, con nuestros alumnos, involucrarlos para que trabajen de una manera constante con nosotros. En este caso, bueno, vamos a hacer hincapié en dos puntos, lo que son los principios pedagógicos que nosotros ya tenemos ubicados, estos 14 principios pedagógicos que ya se ubicaron en lo que es nuestro plan de estudios de educación básica, ya se van trabajando desde poner al estudiante de su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tener en cuenta los saberes previos, ofrecer este acompañamiento, conocer los intereses de los niños, estimular la motivación intrínseca, reconocer la naturaleza social del conocimiento, propiciar el aprendizaje situado, entender la evaluación, modelar este aprendizaje, que es algo importante que debemos de hacer en los talleres, valorar el aprendizaje informal. Actualmente es algo que vamos a tener que trabajar y a lo que vamos a acostumbrarnos posteriormente cuando regresemos a esta situación informal en la que nuestros alumnos se encontraron en este periodo. Promover esta situación de interdisciplina, favorecer la cultura del aprendizaje, apreciar la diversidad y usar la disciplina. Obviamente va a haber puntos que nosotros vamos a estar trabajando constantemente y dentro de estos también están las competencias para la vida. Las competencias para el aprendizaje permanente, el manejo de la información, que actualmente va a ser algo que vamos a tomar conciencia aún más durante este año que llevamos de pandemia, de esta situación mundial. Hemos tomado cada vez más conciencia de saber cómo organizar, seleccionar, sistematizar información y poco a poco ir ubicando de manera crítica el utilizar de forma ética esta información que nos llega muchas veces en catarata pareciera. Competencias para el manejo de situaciones, esta situación que estamos viviendo, competencias para la convivencia y competencias para la vida en sociedad. De aquí entonces vamos a ubicar esta situación de las dimensiones de la forma integral en la que nos estamos llevando, en lo que se refiere al programa de educación básica, los niños, niñas y adolescentes en todas las esferas, desde lo cognitivo, lo físico, lo emocional, lo cívico, lo moral y lo estético. Obviamente los componentes curriculares que ya conocemos, que no vamos a regresarnos, la inclusión y la equidad con todos los elementos que se van trabajando. Y bueno, obviamente todos estos rasgos de perfil de egreso que vamos a tener desde preescolar y con los que vamos a estar trabajando en cada uno de los niveles. En mi caso, uno de los puntos que obviamente estamos trabajando lo referente a las formas y las figuras, pero el juego va a ser para mí un trabajo constante que vamos a hacer con los niños. Es esta estrategia didáctica que vamos a trabajar constantemente, que es adecuada, es eficaz, ubica el interés, motiva
Transforma el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a trabajar con los sentidos, las emociones, el descubrir, el experimentar, tanto del docente como del alumno, y ubicar este aprendizaje significativo. Cuando hablamos de este tan deseado aprendizaje significativo de nosotros como docentes y con los niños, hablaríamos de esta situación de lo que queremos para trabajar con nuestros niños. Y ubicación de las 6 estrategias didácticas, este aprendizaje a través del juego, el ejercicio de la expresión oral, resolución de problemas, trabajo con textos, experimentación y observación de objetos del entorno. La motivación en este caso, que nosotros encontremos las formas y figuras geométricas, las vamos a encontrar en todos los objetos del entorno, y eso lo vamos a ubicar. Trabajar este punto desde qué son las matemáticas, esta necesidad del hombre, esta situación de orden universal, los 3 valores que tiene, instrumental, formativo, cultural, y nosotros vamos a ir ubicando todos estos elementos con el trabajo cotidiano. Ahora entonces, ¿qué va a ser un concepto y cómo lo vamos a construir con nuestros niños? Hablando de los conceptos, en este caso, de las formas y figuras, de lo que vamos a trabajar directamente de la geometría, los fundamentos, vamos a trabajar en un contexto determinado. Un objeto, una palabra o vocablo, trabajar los sentidos y sensaciones de nuestros niños, ubicar estas primeras ideas de ida y de vuelta para trabajar estos elementos de generalización, abstracción, concretización y asimilación. De tal manera que ya podemos ubicar esta construcción de concepto. Y cuando hablamos de eso, podemos ubicar diferentes elementos, material estructurado que vamos a estar ubicando durante esta plática, y vamos a ir ubicando cómo nosotros podemos trabajar. En sí, directamente a las experiencias del trabajo en el jardín de niños, es lo que nosotros vamos a estar ubicando aquí, el pensamiento matemático que favorece las competencias físicas, intelectuales, sociales, los conocimientos de aprendizajes y la convivencia con sus pares. De aquí nos vamos nuevamente recordando lo que ya habíamos visto referente a las competencias para la vida, a los principios pedagógicos y cómo nosotros vamos a ir favoreciendo estos puntos. El juego entonces se vuelve esta estrategia que va a favorecer el desarrollo integral, va a apoyar el descubrimiento de su entorno, forma y reestructura conocimientos. La didáctica que vamos a trabajar en este caso y con la que yo me he adaptado y he trabajado durante mucho tiempo es la didáctica de Montessori. ¿Por qué me gusta? Porque es una didáctica muy adecuada para trabajo constante con los niños, sobre todo en nivel preescolar. Maneja estos 3 momentos de presentación, manipulación y confrontación con material concreto y ubica este aprendizaje significativo que decíamos hace rato, pues es lo que muchas veces queremos, básicamente, que el niño se acuerde de lo que nosotros estamos trabajando en clase. Y entonces vamos a ir ubicando estos elementos de una manera constante. Ahora entonces, en este marco teórico de la metodología de Montessori, vamos a ubicar al niño como futuro adulto, y aquí me detengo un poquito para ubicar estos elementos que se manejan desde la filosofía de Montessori y que lo vemos en la pedagogía actual y en los principios pedagógicos, estas directrices en las que nosotros nos vamos a desarrollar con los niños psíquicamente, los adultos, que sean una situación de colaboración en esta construcción de sí mismo del niño. La meta en esta situación de la educación no debe ser llenar al niño con datos académicos, sino vamos a ir ubicando esta construcción, este constructo. El ambiente pedagógico debe de organizarse y prepararse previamente. Lo que decíamos desde el principio pedagógico, realizar una planeación adecuada, y vamos a ir fomentando esta situación de autonomía, independencia, que se vaya fomentando en el niño. Aquí entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acerca de un eje, forma, espacio y medida, figuras y cuerpos geométricos. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos. Podemos trabajarlo con una situación grupal. Actualmente, bueno, con esta cuestión virtual podemos trabajarlo desde casa. El ejemplo con palitos, con algunos elementos que puedan tener en casa, organizarse para que se le modele, y aquí estamos hablando también de un principio pedagógico, que se construyan diferentes formas geométricas. Puede ser de manera individual, en este caso con ayuda de sus padres, tener estas variantes a las actividades que se pueden adecuar, y en este caso pueden ser con palitos, pueden ser con algunas hojas, y vamos a ir viendo. Este es un ejemplo de algunas de las actividades que podemos trabajar.
Este diseño de situaciones de aprendizaje en las matemáticas en preescolar, vamos a irlo trabajando como un reto educativo. Este reto educativo lo asemejamos, lo hacemos una analogía con lo que nuestros niños ya están muchas veces acostumbrados, para bien o para mal, a trabajarlo o a jugarlo, por ejemplo, con los videojuegos. En un videojuego hay retos constantes, cortos, no son muy largos, y se van a ir planteando. En este caso, nosotros vamos a plantear un reto, pero educativo, en el aula. Y en el aula, aun cuando sea de forma virtual en la actualidad. Un reto consta de 4 elementos. El primero va a ser claridad en el objetivo. Las personas deben saber con claridad qué van a hacer, qué se les está solicitando. El segundo, una construcción social del aprendizaje. Trabajar junto con otros reduce los niveles de apatía. Aún ahora en la virtualidad, a mí me ha tocado dar talleres con niños, estar en clases virtuales, en videollamadas. El niño se emociona mucho cuando se vuelve a ver con sus compañeros, aún en videollamada desde la distancia. Y eso también es una construcción social de aprendizaje. Esto también va reduciendo los niveles de apatía. Los criterios de exigencia se deben de especificar con claridad y detalle las características específicas de la tarea a realizar, porque de aquí se va a desprender entonces lo que se va a evaluar y un tiempo límite. Así como decíamos la analogía con un videojuego, tú tienes un tiempo límite, no cumples el reto en este determinado tiempo, pues tienes que repetirlo o sería una situación de perder ese turno, vaya. No buscar elementos de frustración. El niño muchas veces en un videojuego, y podemos verlo, no se frustra, lo sigue intentando varias veces. Se debe estimar un tiempo razonable para terminar la actividad y dar a conocer el producto con las conclusiones adecuadas. Desarrollaremos un reto y en este caso vamos a hacer trabajos. Yo sé que, bueno, somos muchos aquí en la videollamada, en esta plataforma, pero lo que sí es algunas cuestiones que podamos ir trabajando, otras podemos ir tomando nota. Le comentaban, estoy a veces un poco más acostumbrada a trabajar la cuestión de lo que es el taller, pero les voy a ir poniendo ejemplos de lo que nosotros podemos ir ubicando. Con 2 actividades, en este caso va a ser el Tangram y los bloques lógicos que nos van a ubicar sobre la temática. Mostrar dominio de las 5 competencias para la vida a través de una producción creativa. Vamos a ir ubicando cuáles serían los elementos con los que nosotros vamos a trabajar y vamos a ir ubicando estos elementos que nosotros los vayamos ubicando desde esta situación de reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. ¿Cómo va a ser esta reproducción de modelos que nosotros vamos a trabajar? Manos a la obra, vamos a ver lo que es el Tangram. El Tangram, aquí lo tenemos, es una figura, es un cuadrado formado por 7 piezas y vamos a irlo ubicando. ¿Qué es el Tangram? El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado Chichipan, que significa tabla de la sabiduría. El rompecabezas o puzzle consta de 7 piezas o tans que salen de cortar un cuadrado en 5 triángulos de diferentes formas, un cuadrado y un paralelogramo. El juego consiste en usar todas las piezas para construir diferentes formas, aunque originalmente estaban catalogadas tan solo unos cientos. Actualmente se dice que, bueno, que ya son cerca de 10,000. Aquí ya ubicamos. Bueno, sus reglas son muy simples. Con dichos elementos, ni uno más ni uno menos, se debe de construir figuras. Al momento de formar las distintas figuras, no deben quedar ni una de las piezas sin utilizarse. Además que estas no deben de superponerse. ¿Para qué sirve? Y aquí es lo importante que vamos a volver a trabajar respecto al tema que nos compete el día de hoy, esta situación de reproduce modelos con formas y figuras y cuerpos geométricos. El Tangram, a través de la percepción visual, puede ayudarnos a despertar en el niño el desarrollo del sentido espacial, así como su imaginación y fantasía. Y aquí estaríamos hablando de elementos transversales. Nosotros muchas veces podemos decir como campo de formación o campo formativo anteriormente, rector, estamos trabajando lo que es pensamiento matemático, pero transversalmente estamos ocupando otros, obviamente. Desarrollo personal y social, estamos trabajando también lo que es lenguaje y comunicación, conocimiento del mundo natural y social. En Tangram es un excelente material didáctico para favorecer, entre otras cosas, decíamos, orientación espacial, estructuración espacial, coordinación visomotora, atención, razonamiento lógico espacial, percepción visual, memoria visual y percepción de figura y fondo. Y vamos a ir ubicando estos elementos y cómo nos pueden apoyar. En este caso, a mí me gusta trabajar, y lo voy a poner aquí como ejemplo,
desde la construcción del tangram. Es muy fácil, y es muy fácil, decirles a nuestros niños, muchas veces lo hemos solicitado, lo hemos pedido como material en el jardín de niños, en el preescolar, y hasta en primaria, que traigan su tangram, pueden comprarlo en la papelería y cuesta 10, 15, 20 pesos de foamy, de madera, de plástico, etcétera. Aquí la situación es que nosotros vamos a llegar a la conformación del tangram y volvemos al punto, recordando y vamos a hacer hincapié sobre la temática, esta reproducción de modelos con formas y figuras y los cuerpos geométricos que vamos a ir viendo. Ahora entonces tenemos la ubicación de un cuadrado, esa va a ser nuestra figura base y de ahí nosotros vamos a ir dividiendo y doblando y nombrando diferentes figuras. Por ejemplo, aquí tenemos 2 triángulos, tenemos otro cuadrado y lo vamos a dividir en 4 triángulos, tenemos otro cuadrado y lo dividimos en 2 rectángulos. Y, por ejemplo, este tipo de ejercicios ustedes los pueden ir elaborando, los pueden ir realizando en este momento, aunque nos tardaríamos un poco más si fuera un taller, pero lo podemos ir realizando. Y bueno, aquí dividimos en 2 triángulos, posteriormente esos 2 triángulos los doblamos, formamos 2 trapecios y 2 triángulos más pequeños y vamos llegando a la conformación del tangram figura base de 7 piezas. Entonces aquí lo importante es cómo nosotros vamos nombrando cada uno de las figuras que tenemos y cómo vamos a irlo ubicando. El tangram en la escuela, los objetivos básicamente observar, comparar y conocer formas geométricas, identificar tamaños y ubicación espacial de las figuras, componer y descomponer figuras geométricas en forma libre, desarrollar la percepción mediante la copia de modelos y reconocimiento de formas geométricas simples en una figura, desarrollar la creatividad mediante la composición de formas y figuras, creación de historias a partir de ellas, y aquí ya manejaríamos la transversalidad. Podemos trabajar lenguaje y comunicación, conocimiento del mundo natural y social. El uso del tangram favorece el aprendizaje geométrico en los niños, porque el manipular simultáneamente las figuras, el cuadrado, el triángulo y el romboide, para construir otras, reconocen sus características y establecen relaciones entre ellas. Y entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta de cómo se pueden establecer estas relaciones con el espacio ocupado por diferentes figuras. Y entonces aquí vamos a ir ubicando esta diferencia de los rompecabezas. No es solamente un rompecabezas, es una conformación de figuras desde la ubicación espacial. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, tenemos nuestro tangram que ya lo pudimos haber construido o lo tenemos, y a los niños les llama mucho la atención cuando hemos ido todo el proceso, ver cómo tenemos aquí un gato y nombrar el gato, nombrar el animal, le podemos poner un nombre, etcétera, la casita, el caminante, y entonces empezamos a ver diferentes actividades. Vamos a ver una parte de este video que es muy corto. No se escucha, maestra. No se escucha, es un problema que ahorita tenemos con la conectividad. De todas maneras, yo le voy a dejar al maestro Higinio un Google Drive donde va a estar la presentación y los videos, para que en dado caso, porque a veces tenemos esa situación con la conectividad, ponemos el video y no se escucha. Pero bueno, de todas maneras podemos ver el video posteriormente. Muy bien, como les comentaba, tenemos diferentes figuras que se pueden ir viendo, como el pez. Aquí está otro video, pero bueno, luego se los envío. Un pato, y podemos ir viendo, como decía, transversalidades con conocimiento del mundo natural y social, con otras temáticas, formar una historia, ver diferentes actividades que nosotros podemos ir realizando con los mismos animales, formar lo que sería animales de la granja, animales de la selva, animales marinos, etcétera. Ahorita me están diciendo que compartir audio y optimizarlo. Voy a checar, maestra. Gracias. Estas cuestiones todavía estamos aprendiendo de estas situaciones. Y entonces nosotros podemos también empezar a conformar grupos, subgrupos, conjuntos de los animales que nosotros estamos trabajando, formar historias, hacer competencias con nuestros niños,
Y, por ejemplo, una historia aquí, que es el uso de pictogramas. El pictograma como tal es una imagen que te da información. En una bella casa vivía un niño con su perro. Este niño era muy alegre y le gustaba mucho bailar, pero cierto día su perro se perdió y el niño estaba muy triste. Y entonces podemos ir ampliando. ¿Qué crees que haya pasado después? Hacer inferencias acerca de lo que haya pasado. Podemos ir ubicando. Figuras con tan gran figura base de 7 piezas. Tenemos aquí diferentes ejemplos de un solo color, con colores combinados. Bueno, tenemos aquí otro video. Voy a estarles comentando. A ver, me dicen si se ve. Si se ve. ¿Sí se escucha? No, maestra. Lo que pasa es en compartir, cuando le da compartir pantalla en la parte de abajo, dice compartir audio y optimizar audio. Dele en el cuadrito verde, en compartir pantalla. Ajá. Y abajo viene como unos cuadritos en blanco que dice compartir audio y optimizar. Dele clic y vuelva a dar de compartir, por favor. Y ahí debe de solucionarse. Ay, Dios. Unas casillas. A ver, creo que ya fue. Bebé Luigi entre porros, Sabrina. Hi. Muy bien, aquí podemos ver cómo utilizando diferentes figuras, pueden ser del Tangram o de otras, podemos ir formando diferentes historias, diferentes otras figuras, otras formas. Son ejemplos que les doy de manera general y que podemos trabajarlo posteriormente con nuestros niños, sobre todo estamos hablando que estamos trabajando con niños de preescolar. Ahora tenemos aquí lo que ya son los animales, podemos trabajar lo que son números. Muy bien, la imitación de modelos que ya tenemos, cómo nosotros los podemos trabajar a modo de concurso, los podemos presentar. Obviamente, en todas estas situaciones, y aquí reitero, la situación es el contexto en el que cada uno nos movemos. En mi caso, bueno, trabajo tanto con jardines urbanos, suburbanos, rurales, y trabajamos también con jardines indígenas aquí en Tlaxcala, con algunos jardines que están cerca de la Malinche, y bueno, obviamente no todos tienen la misma situación, y por eso presento diferentes ejemplos de algunas estrategias que se pueden ir trabajando. Podemos ir ubicando lo que son historias, y por ejemplo, algo que nos sucedió a nosotros fue hace 3 años, que recordarán que trabajamos lo de los clubes. En algunas escuelas, en algunas zonas nos invitaban para trabajar lo que fuera el club de matemáticas, y entonces lo trabajábamos todos los viernes. La propuesta y el proyecto fue ese, que se trabajara todos los viernes, que se diera la propuesta, y que, por ejemplo, cada viernes se fuera conformando lo que fuera una figura de Tangram, desde iniciar con los ejemplos que les puse al principio, el Tangram, el cuadrado figura base, los 2 triángulos, los 4 triángulos, irlo ampliando poco a poco, de tal manera que llegamos al Tangram de 7 piezas, y cada semana podíamos ir construyendo algo que los niños quisieran, o con una temática. ¿Qué temática es? Puede ser sobre la fecha, puede ser sobre, por ejemplo, ahorita que ya entró la primavera, por ejemplo, alguna situación histórica, y entonces podemos ir ubicando. Aquí la cuestión es que ir aprovechando algunos de estos puntos. Y bueno, tenemos también los números y tenemos las letras. Y las letras también es algo que a los niños les llama mucho la atención, porque posteriormente pueden ir ubicando la letra de su nombre. Transversalmente estamos trabajando lenguaje y comunicación, y empezar a conformar historias.
Muy bien, y hacer una adivinanza. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué animalito es? Y empezamos a trabajar con los niños, qué es, qué podemos hacer, dónde vive, cómo es su contexto. Trabajamos estos elementos para ir ubicando algunos de estos puntos. Actividades de iniciación: construye un tangram a partir de una hoja de papel cuadrada. Decíamos qué piezas de tangram se pueden recubrir utilizando los dos triángulos pequeños, dibújalas. Y estas ya serían actividades mucho más ampliadas, y lo que para muchos de nosotros en algún momento fueron estos ejemplos de exámenes psicométricos en los que se van dando algunos elementos de continuidad. ¿Con qué piezas el tangram se puede recubrir los triángulos grandes? Casas con el tangram, combinar las piezas del tangram de distintas maneras para conseguir formas que nos recuerden una casa. Muy bien. Aquí en el chat me dice un maestro que si le dejo mi correo. Sí, al final vamos a poner mi correo. Gracias. Y bueno, vamos a ir ubicando algunos de estos elementos que nosotros podemos ir trabajando, ampliando los grados de dificultad. También con el maestro Higinio le dejo unos textos, porque bueno, en mi caso, aquí en la normal he asesorado algunas tesis o documentos recepcionales. Ahora que estamos con la modalidad de tesis, informe o portafolio, pues estamos trabajando con estos intereses que ellas tienen acerca de las estrategias didácticas, las matemáticas, pero vistas desde otros puntos de vista y ampliando los grados de dificultad. Muchas veces vemos, por ejemplo, los juegos de sombras y que los niños vayan ubicando cuáles son las figuras que corresponden a cada uno, como los ejemplos que aquí tenemos. Y bueno, aquí les voy poniendo varios ejemplos de lo que nosotros podemos hacer, los números. Y bueno, algo que nosotros ya hemos trabajado directamente, y aquí ya lo pongo como ejemplo con mis alumnos, tanto con los niños, porque bueno, en mi caso también trabajo con jardines de niños, y en la normal es hacer un álbum. Y aquí tenemos este álbum. Muchos de nosotros que hemos trabajado en preescolar sabemos, y no es una situación desconocida, que las madres de familia en general, los padres de familia, si nosotros les pedimos hojas de colores, quieren saber en qué utilizamos las hojas de colores, cuándo las utilizamos, cómo las utilizamos. Y si las utilizamos, que regrese el producto. Muchas veces es bueno regresar el producto, pero sabemos que otras veces se llega a perder. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un álbum en el que los niños cada semana, y eso fue también impulsado por esta situación que trabajamos con los clubes, lo empecé a trabajar con las educadoras primeramente en unas zonas, y empezar a trabajar estos productos de los álbumes en los que los niños iban cada semana realizando, y al final hicieron hasta su letrero de tangram, sus nombres algunos y otros ayudados también por sus padres, y aquí tenemos diferentes figuras que ellos fueron ubicando para tener sus álbumes de tangram. Y bueno, aquí terminaríamos con esta parte en lo que se refiere a lo que es el tangram. No sé si tengan alguna duda, porque vamos a empezar con el siguiente, que va a ser la otra parte de la temática. Me dicen que si puedo poner los objetivos del tangram. Sí, ahorita lo pongo. Muy bien, aquí está. Gracias. Sí. Y de todas maneras les comentaba, yo voy a dejar la presentación con el maestro Higinio y también dos textos, tengo unos artículos, y de hecho hay una tesis muy interesante de unos maestros de la UPN y también de unos maestros de Guadalajara que trabajan directamente lo que es el tangram, porque ahí también nos puede ubicar lo que es el sustento. Una es de licenciatura y otra es de maestría. Entonces es muy interesante cómo nosotros podemos desarrollar todos estos puntos. Al final pareciera que son cosas muy, muy sencillas, pero realmente es un material estructurado que nos ubica
en muchos elementos con los niños. No es un elemento sencillo, sino que realmente tiene un grado de complejidad y realmente sí nos sirve en la temática, sí nos apoya bastante en esta temática de reproduce modelos con formas y figuras y cuerpos geométricos, y vamos a ir viendo cómo nosotros podemos ir trabajando estos puntos. Muy bien. Vamos entonces cerrando esta parte y vamos a ubicar ahora lo que sería la introducción a la lógica matemática por medio de los bloques lógicos. En este caso, vamos a trabajar dos partes y obviamente lo sabemos, nosotros podemos tener una cuestión rectora dentro de la planeación, pero vamos a tener muchas transversalidades. Para empezar, el lenguaje y comunicación nos vamos a estar comunicando. Entonces, vamos a tener diferentes elementos. La introducción a la lógica matemática por medio de los bloques lógicos. Los bloques lógicos es un material inventado por Zoltán Dienz para que el alumnado pueda trabajar de manera libre y manipulativa experiencias destinadas a desarrollar el pensamiento lógico matemático. Los bloques lógicos ayudan a los niños y niñas a razonar pasando gradualmente de lo concreto al abstracto. Con la ayuda de los bloques lógicos, el niño es capaz de organizar su pensamiento, asimilando los conceptos básicos de forma, color, tamaño y grosor, además de realizar actividades mentales tales como seleccionar, comparar, clasificar y ordenar. Y vamos a ir ubicando esta situación. En la fotografía que tenemos aquí, en mi caso, yo he trabajado en diferentes talleres y ejercicios con bloques lógicos de diferentes materiales. Y bueno, los bloques lógicos constan de 48 piezas sólidas de madera, plástico de fácil manipulación. Cada pieza se define con 4 variables: color, forma, tamaño y grosor. Los colores son los colores primarios, rojo, azul y amarillo. Forma: cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo y hexágono. Tamaño: grande y pequeño. Normalmente se hablaba de 4 figuras, pero posteriormente se aumentó el hexágono. Tamaño: grande y pequeño, y grosor: grueso y delgado. Y las actividades para educación infantil, donde se trabajan los atributos, se les llama también bloques lógicos o bloques de atributos. Y cada bloque, cada figura va a tener un atributo diferente. La presentación, esta estrategia para la introducción de la lógica, toma la vía experimental y volvemos al punto con 2 materiales y 2 que tienen una situación estructural. Nosotros muchas veces en preescolar trabajamos con elementos que tenemos en el entorno, como decía el maestro que me hizo el favor de presentar. En mi caso tengo muchas propuestas con material reciclado, no es entonces un material estructurado, pero en estos 2 casos, tanto el Tangram como los bloques lógicos, hablamos de material estructurado. Este material desarrollado por Dienz se conoce como bloques lógicos. También con el maestro Higinio voy a dejar en el Google Drive 2 textos que nos pueden apoyar acerca de lo que son los bloques lógicos. Aquí en México se trabajó mucho, sobre todo en la UPN Ajusco, y desde hace 25 años empezó una propuesta didáctica muy interesante. Ahora entonces vamos a trabajar color, forma, grosor y tamaño. La primera propuesta, y como comentaba, sin el hexágono tenemos el cuadrado, el círculo, el triángulo y el rectángulo. Tenemos los 3 colores primarios y algo importante es empezar a realizar lo que son unas fichas. Yo tengo aquí un ejemplo de lo que son las fichas y voy a poner en la siguiente diapositiva esta situación. ¿Para qué? Porque podemos trabajar y ampliar lo que es los elementos también de inclusión. El color, forma, grosor y tamaño, y no necesariamente muchas veces desde el lenguaje hablado, desde la cuestión oral, podemos trabajarlo en diferentes formas. La elaboración del material puede ser sencillo y fácil de realizar, con hojas de papel o foamy, hacer los bloques lógicos, podemos tenerlos, y podemos tener tanto los bloques lógicos que muchas veces ya los hemos visto y que los hemos trabajado con nuestros niños, o podemos realizar nuestros propios bloques lógicos, sobre todo ahorita a distancia. En algunos talleres yo he trabajado, por ejemplo, aquí tengo mis bloques lógicos de papel, y con estos he trabajado con los niños dando las indicaciones. Y bueno, tenemos aquí material muy sencillo con el que yo he trabajado y que voy mandando las indicaciones, sobre todo para ir viendo posteriormente lo que serían las evidencias. Las fichas de trabajo, aquí tenemos esta elaboración fácil de estas fichas de trabajo. Y bueno, en la misma ficha, por ejemplo, aquí tenemos nuestras fichas de nuestras figuras, y la figura que nosotros mostremos y el color va a ser lo que nos va a ir ubicando.
Por ejemplo, aquí está el color amarillo, aquí está el color rojo, y son fichas muy sencillas y actualmente podemos irlas trabajando. Bueno, el ejemplo de los bloques lógicos aquí está, es un material que lo podemos comprar, que es algo, eso radica sobre todo la situación del material estructurado. Es un material que lo podemos comprar, no es un material que lo tenemos que hacer en sí. ¿Lo podemos hacer? Sí, yo lo he hecho. Yo lo trabajo con FOMI y como veían en algunas fotografías, trabajo diferentes actividades con los bloques lógicos, con niños, con jóvenes. La última actividad que tuvimos aquí en la zona del altiplano, en ANPM Puebla, trabajamos con el maestro Felipe. Y bueno, a mí me gusta hacer muchas cuestiones con concursos, con juegos, y los bloques lógicos se da mucho para trabajar este tipo de actividades. En la elaboración de fichas, aquí tenemos la parte cromática, los 3 colores primarios, rojo, amarillo, azul. Tenemos nuestra elaboración fácil de las fichas. Aquí yo tengo mis fichas y aquí lo importante es que yo pueda mostrar las fichas. Si yo, por ejemplo, muestro, aquí tengo ejemplo, una ficha amarilla, y entonces el niño tiene su cajita con sus bloques. Aquí yo tengo, por ejemplo, mis bloques de papel. No necesariamente los tenemos que comprar. Y obviamente es mucho más sencillo dar estas indicaciones, decirle a los padres, por favor, recortar 3 triángulos amarillos de 4x4, un rectángulo de 5 centímetros por 2, etcétera, unos cuadrados de 2x2, etcétera, y vamos dando las indicaciones. Y con las hojas, pues obviamente sí podemos comprar este material, pero es mucho más caro irlo a comprar aún, y sobre todo ahorita tenemos que tener mucho más cuidado, y podemos dar las indicaciones. Compre 3 hojas, una de cada color de los colores primarios, una roja, una amarilla, una azul, y va a ser este material, y ya lo podemos ir mostrando. Y bueno, los colores y formas de los bloques lógicos, decíamos los colores primarios y damos las indicaciones generales. Estos datos están aquí en, voy a dar la presentación para que ustedes también puedan tenerla. Los atributos de grosor, ahorita que me hacen la pregunta, en el caso de este material que los niños lo van a hacer, y que nosotros vamos a dejar la situación de tarea, lo que hemos estado haciendo como estrategia es que utilicen una caja puede ser una caja de cartón. Tenemos aquí, por ejemplo, cajas que los niños recorten y que ahí se maneje lo que es el grosor, peguen de cada lado y entonces vamos a tener un rectángulo flexible, delgado, y uno que sea grueso. Y entonces vamos a ir teniendo. Exactamente, qué bueno que también me preguntaron ese punto. La clasificación con fichas, tenemos esta situación de clasificación cromática, por ejemplo, aquí con ejercicios sencillos, con canastos, con cosas que tengan en casa y que los niños vayan viendo. Las condiciones pedagógicas, la utilización de los bloques lógicos como mediadores para el establecimiento de los esquemas básicos de razonamiento lógico matemático tiene las siguientes ventajas pedagógicas. Proporciona un soporte material para la fijación de esquemas de razonamiento. Esto es un punto muy importante. Estamos trabajando obviamente la parte de las formas y figuras geométricas, pero nos estamos ubicando con un soporte material la fijación de esquemas de razonamiento. Este es un triángulo, este es un cuadrado, este es un rectángulo y vamos ubicando esquemas de razonamiento. La forma en que los estudiantes realizan la actividad con ellos constituye un indicador de las competencias necesarias para el desarrollo del pensamiento lógico. El maestro puede detectar en el alumno dificultades clasificatorias, dificultades de clasificación desde la cuestión cromática, qué color es. Si nosotros mostramos, por ejemplo, en este caso, la ficha amarilla, me van a mostrar una figura de color amarillo. Entonces, puedo poner ahorita todos, por favor, tomen una figura que sea de este color. Y entonces empezamos a mostrar y ubicamos elementos clasificatorios desde las situaciones de los sentidos visuales, y entonces ahí empezamos a ubicar. El maestro puede detectar en el alumno dificultades estas clasificatorias y en algún momento podemos decir es que ya lo había superado, ya lo había pasado, ya lo había hecho, pero podemos volver a poner. Y esto regresamos al punto que habíamos comentado al principio del reto educativo, en lo que nosotros vamos a ir teniendo los puntos para evaluar. ¿Qué es lo que voy a evaluar?
¿Qué es lo que voy a preguntar? El desarrollo del cálculo proposicional a través de las actividades propuestas con este material permite asimilar los contenidos proposicionales, eliminando las dificultades de tipo psicológico que se involucran cuando se trabaja con enunciados de lenguaje ordinario. Y vamos a ir poniendo el ejemplo. Quiero una figura que no sea amarilla, que no sea amarilla. Y entonces podemos poner un azul, podemos poner una roja, y entonces, maestra, tú me dijiste que no sea de ese color. Entonces empezamos a gradualmente aumentar los grados de dificultad. Las operaciones lógicas se plasman en la formación de conjuntos que verifican las propiedades expresadas por dichas operaciones. La lógica se va desarrollando a la par con teoría de conjuntos. La utilidad. Sirven para poner a los niños ante situaciones que les permitan llegar a determinados conceptos matemáticos. A partir de las actividades, los niños diseñan, nombrar y reconocer cada bloque, reconocer las variables y valores de estos, qué variables hay. Las dos figuras tienen 4 lados, uno es rectángulo y otro es cuadrado, pero ¿cuáles son las diferencias? Clasificándolos atendiendo un solo criterio, vamos a colocar solamente todos los que sean amarillos, todos los que sean azules, todos los que sean rojos, o todos los que sean cuadrados, todos los que sean triángulos, tienen 3 lados, todos los que sean rectángulos o que tengan 4 lados incluirían tanto cuadrados como rectángulos, y ubicar y dar los elementos estructurales y reconocer cada uno. Podemos realizar seriaciones siguiendo unas reglas, establecer la relación de pertenencia a conjuntos, emplear conectivos lógicos, y hablábamos aquí ya de iniciación a la lógica, conjunción, negación, disyunción, implicación. Definir elementos por la negación, lo que decíamos hace rato, que no sea amarillo, que no tenga 4 lados, introducir también lo que es el concepto de número. Variantes de bloques lógicos, podemos trabajar lo que es el material, y aquí podemos decir esta situación es mucho más factible, decíamos, pues podemos comprarlo en sí, pero pues no son muy baratos los bloques lógicos en las tiendas de material didáctico, varían sus precios de 150 a 200 pesos, 250, depende, puede ser de plástico o de madera, pero pues en este caso, si les pedimos unas hojas de papel de colores, es más factible que lo puedan realizar, como el ejemplo que está. Actividades alternas, grosor, negación, conjunción, diferenciación, equivalencia, ordenación y seriación. Y bueno, recordando el comentario, la duda que habían manifestado algunos maestros referente al grosor, ¿cómo lo podemos trabajar en este caso? Bueno, pues poniendo un cartón y pegando por los 2 lados para trabajar lo que es el grosor. La negación, lo que no es, conjunción, todos los que están dentro del mismo, diferenciación, los que son diferentes y por qué, equivalencias, todos los triángulos juntos, ordenación, seriación, armar seriaciones cromáticas, seriaciones por tamaño, etcétera. Y entonces podemos ir ampliando estos grados y las actividades de lo que nosotros estamos realizando. Actividades de construcción, se utilizan láminas de plástico, y aquí ya llegamos a una situación de elementos más abstractos. Trabajamos con elementos concretos, sí, muchos elementos concretos, pero poco a poco vamos hacia la abstracción. Y podemos trabajar con hojas de papel, buscando un modelo de material rígido que permita marcar la silueta, podemos ir ubicando, ponemos el modelo sobre el plástico de los colores correspondientes, cortamos las figuras, y bueno, vamos a ir ubicando diferentes piezas, forma doble, etcétera. Los objetivos, construir a partir del juego esquemas básicos de razonamiento lógico. Decíamos hace rato, tomando como primitivo los conectivos lógicos no y o, los restantes conectivos entonces, sí, entonces, y sí, solo sí. Quiero una figura sí y solo sí sea, decíamos, amarilla. Entonces podemos trabajar directamente. Sí y solo sí sea amarilla y tenga 3 lados. Y entonces cada vez vamos ubicando más elementos. Muy bien, decíamos entonces que ya habíamos comentado las 48 piezas, cómo va el diseño, y podemos ir ubicando los ejemplos de manera diferente. Aquí tenemos ejemplos de clasificación cromática. Entonces no estamos trabajando ni con lo que sería la figura, sino estamos trabajando el elemento color, la parte cromática.
Actividades de aplicación, familiarización con los atributos. El objetivo se pretende que el niño adquiera libremente experiencias que luego tendrán relevancia para juegos dirigidos y planificados, y podemos ubicar que construyan diferentes figuras. Nosotros podemos modelar algunas figuras, mostrarlas o dejarlo de manera libre. Seriación por tamaño, grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño, sin estar ubicando el elemento ni cromático ni de figura, solamente lo que sería el tamaño. Y vamos a ir ubicando diferentes actividades que se pueden trabajar, desde lo que son utilizar otros materiales como cartulinas, bloques de diferentes tamaños, cómo se van a ir ubicando cada uno y cómo vamos a ir trabajando cada uno. Objetivo: identificar, definir y o reconocer cualidades sensoriales. Estas vamos a trabajar una cualidad común: color, forma, tamaño, grosor. Material, tenemos los bloques lógicos, podemos utilizar hilos, cordeles, estambres. Hoy jugaremos a buscar las piezas que sean azules, las piezas que sean amarillas, las piezas que sean rojas, las piezas que sean grandes, las piezas que sean pequeñas, las piezas que sean de 3 lados, las piezas que tengan 4 lados. Y entonces lo podemos hacer de manera presencial, pero también de manera virtual, dando las indicaciones. Una seriación cromática: amarillo, rojo, azul, amarillo, rojo, azul, y sin ubicar la figura. Sin embargo, puede haber niños que te dicen: oye, maestra, pero ahí tenemos un hexágono, un triángulo, un círculo. Ah, ¿por qué es un hexágono? Ah, porque tiene 6 lados, un triángulo porque tiene 3 lados, y ya estamos ampliando muchas veces los grados de dificultad hacia donde el niño muchas veces nos va ubicando. Sí, maestra, lo que le comentaba, le voy a dejar la presentación con el maestro Higinio, porque está un poquito pesada por los videos y las fotos, pero yo se las dejo con él. Creo que puede ubicar un Google Drive y así es más fácil que la pueda compartir. En este caso, con las fichas que decíamos hace rato, nosotros presentamos lo que es nuestra ficha y solamente el niño va a buscar, y para mí es muy fácil porque yo dibujo muy feo, muy mal, y entonces estas fichas pues están geniales porque simplemente vemos lo que es el tamaño grande y pequeño, y entonces simplemente la mostramos. Estas actividades, estas fichas, perdón, se les llama también en algunos casos fichas de inclusión, porque no es necesario que hablemos, simplemente la podemos mostrar y el niño ya va ubicando. A muchos niños me ha tocado trabajar con grupos donde los niños, ellos eligen la ficha y la muestran, y de esta manera sí trabajan esta cuestión en equipo, porque no tienen que hablar. A muchos niños les cuesta mucho trabajo la cuestión de hablar en público, hablar con sus compañeros, etcétera. Y en este caso, estas fichas les apoyan bastante. También les voy a dejar unos ejemplos de unas fichas para el trabajo, también aquí con el maestro. Ajá, sí, me dejan sus correos en el chat, yo los copio y los envío. Aunque me tarde, sí, me pongo a enviarlos. Sí, maestros, claro que sí. Muy bien, la negación, decíamos hace rato, lo que no es, y muchas veces queremos que el niño aprendiera muchas cosas, pero realmente con todos estos elementos, la propuesta, decíamos, por ejemplo, en lo que son los clubes, nosotros decíamos, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar elementos de lógica matemática en la propuesta curricular, y había en muchas supervisiones que nos decían: ¿cómo van a trabajar lógica matemática con niños de preescolar? Aquí están los elementos lógico-matemáticos que nosotros vamos a ir trabajando y cómo se van a ir desarrollando desde situaciones básicas con estas figuras. Y seguimos con esta reproducción de modelos con formas y figuras con estos cuerpos geométricos, y vamos a ir ubicando algunos elementos. Muy bien. Ya casi vamos terminando. Muy bien, aquí tenemos ya las actividades con las fichas. Puedo yo ya trabajar con las 4 fichas y entonces ya tengo una figura que sea roja, que sea pequeña, que sea gruesa y que sea un círculo, y estoy ampliando los grados de dificultad.
Tenemos, por ejemplo, aquí nuestros canastos y puedo ir mostrando primeramente cada una de las fichas. Yo aquí tengo mis fichas y tengo, por ejemplo, estas son muy fáciles. Esta es la gruesa y del otro lado muestro la delgada. Esta es la grande y del otro lado tengo la pequeña. Y entonces así yo puedo ir ubicando. Y los grados de dificultad, si yo ya presento todos los puntos, ya puedo ir trabajando. Muy bien. Decíamos acerca de la diferenciación, equivalencia. Pretendemos que el niño capte y compare la equivalencia entre un modelo expuesto y el suyo propio. Y volvemos a elementos muy parecidos de los que veíamos en el Tangram, algunas situaciones de presentar un dibujo, un modelado, y que los niños vayan viendo. Estos son ejemplos con material lógicamente estructurado, y aquí ya empezamos a ubicar elementos con las fichas ampliadas y ya podemos ir dando más indicaciones. Y estos son ejemplos de pequeñas evaluaciones que nosotros podemos ir haciendo, que los niños vayan viendo qué es lo que van a colocar en cada una de las fichas. Estas fichas también ya se las mandé al maestro Higinio, y si no, lo que ahorita está viendo, están colocando su correo y de ahí ya también se las puedo enviar. Los ejercicios que ustedes puedan hacer, obviamente hablamos de que esto depende de nuestro contexto. Ustedes me pueden decir, yo les mando a los padres de familia en el WhatsApp, en el chat, donde lo tenemos, ellos la descargan y sí la imprimen y estamos trabajando constantemente. Tenemos aquí ejemplos de lo que los niños puedan ir colocando, lo que es, lo que no es, y hasta el punto, y esto es desde educación inicial. Esto es algo muy interesante, porque hay actividades que podemos irlas desarrollando desde lo que es educación inicial. Tuvimos una propuesta de trabajo con Cendis, ahora es CAIC, y aquí en Tlaxcala, y trabajamos con niños desde lo que fue maternal 2 y preescolar 1, todavía tenían 2 y 3 años, y ya ubicaban, empezamos obviamente con lo cromático, y ya iban ubicando estas actividades. Actividades de grosor con las fichas, aquí las tenemos. Y bueno, aquí ya tenemos lo que sería el modelado. Aquí tenemos, haz una casita, ya dejamos la parte libre de manipulación. Y, por ejemplo, hacer los conjuntos. Trabajamos muy bien, por ejemplo, con lo que son los aros, y podemos ir dando ahí las indicaciones de lo que es y lo que no es. Y obviamente estamos trabajando con situaciones de fundamento lógico, y lo trabajamos con lo que es desde educación inicial hasta lo que es educación preescolar. Tenemos aquí una ficha con todos los elementos, y bueno, ya casi vamos terminando. Y algo importante puede ser la introducción a la teoría de conjuntos. Si vemos aquí este ejemplo, ya empezamos con la introducción a la teoría de conjuntos, pero desde una situación concreta. Eso es algo muy importante. Nosotros, y muchos de nosotros, lo digo desde título personal, a lo mejor en mi caso, yo estudié una parte en la Nacional de Maestros ahí en México, y en algún momento yo quise entrar ahí en el casco de Santo Tomás en una vocacional, y dije, no soy buena para las matemáticas en este nivel. ¿Y por qué fue? Porque a mí me faltaban situaciones de abstracción. Y las situaciones de abstracción primero se tienen que construir desde lo concreto, y muchas veces nos faltan todos estos elementos. La percepción visual, la identificación, aquí vamos a ir viendo. Y bueno, ya con esto vamos terminando. Estos ejemplos de fichas ya se pueden hacer mucho más ampliadas, que también ya los tenemos. Podemos ampliar lo que es la percepción visual, podemos posteriormente hacer memoramas, hacer dominós, y podemos ampliar muchísimo. Y ya con esto, bueno, vamos terminando. Estas ideas finales y retos de lo que estamos viendo: un establecimiento de actividades que sean diseñadas para poner en práctica un determinado tiempo, ubicar conocimientos y construir aprendizajes. De nuestra dirección, maestros, va a depender las acciones y las interacciones. Y hay que ubicar y tratar de ir de una enseñanza superficial hacia un aprendizaje profundo y significativo. Realmente que el niño se acuerde. Usar estímulos didácticos. El material debe de ser fácil de manipular, de obtener, barato, limpio y reemplazable. Cuando hablamos de esto, pues yo les pongo de ejemplo, sí podemos comprar los bloques lógicos, pero muchas veces si se nos pierde una ficha, bueno, casi podemos hacer así como que drama. El Tangram no tanto, porque lo podemos comprar a lo mejor en la papelería, pero los bloques lógicos de material sí son un poquito más caros, pero podemos hacerlos. Decíamos, yo lo tengo aquí, mi juego de bloques lógicos de papel, lo podemos hacer de foamy, etcétera. Muy bien.
y bueno, trabajar por esta situación de competencias puede ser adecuado, pero nosotros debemos de ubicar actividades que estimulen el aprendizaje significativo en los niños, y decíamos uno de los puntos, que el niño juegue, hable y se mueva, la cuestión lúdica, glósica y motriz. El jardín de niños nos debe de apoyar en eso. Como les comentaba, soy seguidora de Montessori, y bueno, una de sus frases: cuando un niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso que da. Muchas gracias, maestros. Este es mi correo, mi Face, y bueno, una propuesta de ir desde lo que es individual al trabajo real de equipo. Muchas gracias, maestros. Gracias, maestra Mayra, por esta aportación. Compañeros maestros, llegamos al final de la presentación. Si hubiera alguna pregunta, ya estamos al límite del tiempo. En el chat, maestro Pedro dice, ¿cuál es el objetivo del Tangram? Quieren esa diapositiva. Bien, maestra Mayra, ¿cuál es el objetivo del Tangram? Preguntan en el chat si pudiera usted dar una opinión al respecto. Sí, básicamente en este caso, el objetivo de trabajar con el Tangram es ubicar las figuras geométricas, nombrarlas, trabajar con diferentes figuras geométricas, ver lo que nosotros podemos formar, pero también trabajar con algo muy importante. Decía al principio, el Tangram es una propuesta china, y también se habla de esa situación de la tranquilidad y la templanza. Sin embargo, ya didácticamente, los objetivos es observar, comparar, reconocer formas geométricas, identificar tamaños, ubicación espacial de las figuras, ya nosotros directamente desde lo didáctico, desarrollar la percepción mediante la copia de modelos, que hablamos en este caso directamente de lo que estamos hablando, los modelos y reconocimientos de formas geométricas simples, hacia posteriormente una figura compleja. Gracias, maestra Mayra. Bien, compañeros, pues llegamos al final agradeciéndole infinitamente la participación de la doctora Mayra por esta aportación, y desde luego a nombre de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas le expresamos nuestro infinito agradecimiento, y desde luego le extendemos una constancia que estamos una constancia en la que se señala esta participación tan importante, y dice lo siguiente: la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia a Mayra Rojano Ballesteros por la impartición del curso en torno al aprendizaje esperado. Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos, con una duración de 10 horas en el marco del segundo trayecto de la enseñanza de la geometría, dado en la Ciudad de México el 23 de marzo de 2021, y lo firma nuestro presidente del Comité Nacional, el maestro Higinio Barrón Rodríguez. Muchas gracias, maestra Mayra Rojano, por esta valiosa aportación que esperamos sea del interés y haya fortalecido esa parte tan importante de querer conocer otros elementos que nos permitan apoyar nuestra práctica docente. Muchas gracias, maestra Mayra. Tocaste los puntos finos del tema y eso fue muy importante. Muchas felicidades, maestra Mayra. Gracias, maestros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ya puse mi correo, los dos correos, tanto el de Hotmail como el de Gmail. Y bueno, cualquier, de todas maneras ya estoy copiando para enviar. Si en dado caso quieren que les envíe la presentación, se las envío. Yo creo que a veces es un poquito más fácil por Gmail. A subirlo a un Drive, porque Perfecto. sí son muchos correos, maestra Mayra. Sí, no creo que... Sí, es lo que estoy viendo. Sí, se los damos hoy. Hoy se lo comparto. ¿Sí? Perfecto. Les envío la presentación y los datos de sustento teórico. Así es. Para el Google Drive mejor. Claro que sí. Y muy amable, maestra, muy bonita presentación. Muchas felicidades. Gracias, maestro.